¿Cómo están, familia Malex? ¿Qué tal, familia Malex? Oigan, pues ahorita vamos a envolver otro paquete, una compra que nos pidieron, y les queremos enseñar que también ahorita todo lo que es el mes de octubre vamos a estar mandando el Halloween a las personas que nos compran. Ya se los hemos dicho en las historias de Instagram. Ya que no podemos dar Halloween en la casa, pues ahora se los vamos a dar a ustedes, a quien nos compre, ahí les vamos a mandar su bolsita con su Halloween o su calaverita, ¿verdad? Sí, bueno, ahorita vamos a preparar un paquete que vamos a enviar y vamos a hacer la bolsa de dulces. Así ¿Y es. qué más? Ahí, y vamos a mandar una pequeña etiqueta que hicimos, sí, tarjetita. Una tarjeta de Halloween. Entonces, para que lo vean, se los vamos a enseñar. Vean, esta es la tarjetita que Alex les hizo para mandarles. Bueno, nos compraron esto. Muchísimas gracias, muchas gracias por tu compra. Es una funda para tableta. Para iPad. Para iPad, entonces ya lo compraron, se lo van a llevar y vamos a arreglar este paquete y vamos a mandar su tarjetita, la tarjetita que Alex les hizo, con su bolsita o su Halloween o su calaverita. Aquí está la bolsita y esto es lo que vamos a hacer, miren. Miren, ¿a poco no está bien bonita? Un mamut, unas chocoretas, unas pecositas, una paletita, unos crankies, un bubulubu, un chocolatito, ups, creo que no va a caber, y un bocadín, y un chugus, y una monedita de chocolate. Y ahí va la bolsita bien gordita para nuestra compradora. Y bueno, ahorita vamos a emplayar esto, le vamos a poner plástico para que no se vayan regando los dulces y ya, lo enviamos al domicilio de la clienta. Así es. Gracias nuevamente. Me da mucho gusto cuando nos da mucho gusto. Hola, ¿qué haces? Estoy editando un video de Halloween de unas arañas, de unas telarañas que hicimos. Y ahorita ya terminé. De hecho ya subí el video, pero voy a hacer la miniatura. Y no sé qué foto poner. Por lo general, familia Malex, yo luego del video busco alguna imagen y ya saco la imagen del video y ya de ahí tomo la miniatura. Por ejemplo, esta, pues se vería aquí todo esto, ¿no? Se vería padre, ¿no? Pues ya, familia Malex, porque muchos de ustedes han estado pidiendo esos videos y pues sí. Ya. Algo bien importante, queremos hacerlo con anticipación, porque casi siempre en años anteriores los hacemos y los publicamos casi que el mero día, hasta el 2 o el 3 de noviembre luego lo publicamos. Entonces queremos adelantarnos este año. Para que por lo menos dure un poquito más, ¿no? Pues sí. Y familia Malex, miren esto, qué hermosura. Ya en un ratito se va este paquetito, ya está listo y nos da toda la alegría del mundo. Y por allá anda Pandorita arriba, ¿ya la vieron? Y bueno, vamos a dejar que Alex siga con su video para que se los pueda subir súper rápido. ¿Qué tal, familia Malex? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión vamos a adornar el jardín. Vamos a hacer algo para adornar más, porque Clemente ya hizo esta parte de acá, puso estas calabacitas alrededor del jardín, pero como que le hace falta algo, ¿no? Sí, sí le falta. Como que está muy sencillo, ¿no? Sí, todavía le falta un poco más. Pero el problema es que pues ahorita la situación está muy difícil, familia Malex, no hay dinero. Hay que usar lo que tenemos, ¿no? Exacto. Reciclar lo más que se pueda. Exacto. Nos gustaría comprar muchas cosas de Amazon. Hay unas cosas increíbles que hemos visto. Súper. Vimos unos inflables enormes, increíbles. Vimos algunas calaveras, cosas muy padres, la verdad, pero que sí están un poco caras.
Entonces, lo que estamos pensando es que vamos a hacer algo con lo que tenemos a la mano. Algo que no nos cueste nada, ¿no? Exactamente. Hay que reciclar, como Hay que reciclar, exactamente. Exactamente. Entonces. Y eso aplica para todos, que hay que hacer eso. Te paraste, perdón, abajo de un fantasma. Ok, perdón. Bueno, en la parte de allá ya se está decorando un poco. Sí. Y hay unas adornos. Adornos. Pero falta esta parte de aquí. Oye. Ups, te seguro te la aventó una... Sí, te la está aventando. Es una ardilla. Ay, híjole, casi me caigo. Hasta arriba, aguas porque a mí me han aventado manzanas en la cabeza. Y de hecho sí te la aventó ella, ¿eh? Sí. Seguro se está riendo como se rieron de mí. Sí, una ardilla. Ajá. ¿Qué les decía? De que falta aquí todavía, porque sí se ve como muy... Hace como 4 o 5 años, ¿te has de recordar? Hicimos aquí un todo panteón. Esto. Así es, todo Toda esto. esta parte de aquí. Todo el jardín. Hicimos un panteón. Voy a dejarles unas imágenes para que las vean. Ajá. Pero, ¿qué creen? Que en la parte de abajo pusimos unicel. Las tumbas eran de unicel. Entonces el problema fue que como lo dejamos por un mes o más, el pasto se quemó. El pasto quedó amarillo totalmente. En la parte donde quedaban las tumbas, se quedaron marcadas. Quedaron marcadas y quedaron amarillas. Quedaron como, hagan de cuenta, como manchas amarillas en todo el pasto. Y como hicimos tumbas desde aquí, todo el jardín, allá, todo el jardín, pues todo el jardín lo amolamos. Y Clemente tardó más de medio año en volver a construir el jardín, porque sí le costó mucho trabajo. Entonces, también hace un año, en la parte de aquí arriba, está una telaraña. Todo esto gigante aquí con unas arañas colgando. También les dejas imágenes para los que... Eso estuvo increíble, pero déjales imágenes a los que son nuevos, que no han visto esos videos. Exacto. Y en esta ocasión, en este año, pues no tenemos dinero, entonces vamos a buscar una opción en donde no vamos a gastar nada. Y como decíamos hace rato, vamos a reciclar. Bueno, entonces se nos ocurrió ocupar esos espacios que hay aquí. Por ejemplo, esta parte de aquí, esta parte de aquí. Aquí pues no se puede porque está lleno de plantas, ¿no? Uh-huh. Entonces se me ocurrió hacer algunas figuras con piedras, así como, no sé, vamos a ver qué podemos hacer. Con piedras sobrepuestas, nada más ahí amontonadas, creando la figura. Y ahí no hay ningún problema de que se mojen o que llueva o lo que sea, no hay problema. O de que quemen el pasto. Está lleno de agua esto. Sí, ya vi. ¿Qué es? Piedras. Oh. Pero le cayó el agua, ¿qué crees? Ay. Bueno, aquí tenemos unas piedras, ¿no? Estas que están aquí, pero están grandes. Inclusive aquí hay unas piedras, unos costales que también lo vamos a ocupar. Sí, creo que se te están cayendo. Ay. ¿Sabes qué? Está abierto. Está roto. Uh-huh. Bueno, esto es lo que vamos a ocupar. ¿Vale? Ok. De hecho, en años anteriores, Clemente y yo hicimos unas figuras en el piso con piedra. Les vamos a mostrar. Pero espera un segundo, déjame quitarle las hojas. Ok. Para que se vea bien. De hecho, este es un símbolo celta y es uno de mis tatuajes. Que de hecho no crean que yo me puse ese tatuaje por esto que hicieron, más bien al revés. Lo hicieron por mí y ahorita les voy a explicar qué significa este símbolo celta. Este símbolo celta se llama Triskel. Es un poderoso símbolo de energía
y sus 3 espirales significan la conexión del cuerpo, la mente y el espíritu. También es conocido como el símbolo druida y es considerado un amuleto de protección y símbolo de equilibrio por ser un motor para el movimiento de las energías. Para los celtas, solamente los intelectuales druidas podían portar un triskel, ya que era un símbolo de conexión con el universo, ya que este símbolo significa que todo, nada tiene un fin. O sea, nada tiene un fin. Es este. Pero ya les explicaremos después bien. Si a alguien les interesa que hagamos a lo mejor algún video sobre nuestros tatuajes, que de hecho ya nos lo han pedido. Ya les explicaremos bien los significados de nuestros tatuajes. Así es. Y bueno, por eso es que ellos hicieron ese símbolo. Así es. Y bueno, también hicimos otras figuras en la parte de acá abajo. Sigan por favor. Aquí simplemente hicimos una florecita unida. Aquí hicimos otra flor unida con esta línea, en un círculo, y así se va alrededor. Esto es más sencillo, ¿no? Pero se ve súper bonito. Y bueno, queremos aplicar esto de las piedras con lo que vamos a hacer ahorita de Halloween. Vamos a hacer algo sencillo. Estoy pensando en hacer así como una calaca o algo. Aquí la cuestión es que necesito un molde para poder guiarme, ¿no? Y claro. hacer esa figura. Claro. Pero, ¿sabes qué estoy pensando? Podemos ocupar el molde que hicimos hace un año. ¿Te acuerdas que hicimos una calavera con pompones? Ah, sí. Podemos y puedes ocupar eso. Claro. Como molde y vamos a ver qué tal queda. Y estaría de pelos. Y bueno, vamos a ocupar este molde. Esto lo hicimos hace un año. De hecho te salió de pelos, tú lo hiciste. Sí, y te salió increíble. Sí, ya está roto. Pero bueno, vamos a ocuparlo para hacer el molde. Igual lo podemos poner en el departamento. Claro, ¿no? pues está de pelos. Todavía, pues se ve bien. Sí. Está un poco roto ahí. Pero no se ve de este lado, no se ve. ¿No? No, por los pompones. Sí. ¿Qué creen, familia Malex? Que fue un rotundo fracaso. No pudimos hacer la figura de la calavera porque las piedras eran muy grandes. Entonces no se forma bien la figura. Y como tiene muchos detalles, la verdad no nos gustó. Y decidimos mejor hacer otra cosa. Entonces estoy pensando qué hacer. Yo creo que no podemos hacer ninguna figura porque necesitaríamos piedra más pequeña. A ver si en un futuro compramos piedra más pequeña para poder hacer algunas figuras. Pero estoy pensando que ahorita vamos a hacer una tumba con las piedras, esas piedras grandes. Y con una tumba pues es fácil, nada más es cosa de amontonar las piedras y ya. Entonces ahorita, bueno, tuve que salir a hacer unas cosas. Regresando, voy a tener que hacer rápidamente la tumba. Hola. Hola, vamos a pedir. Después de 1 año 7 meses que no venía un Starbucks. Un ratote que no veníamos. Un ratote. Por fin. A ver si hay el vaso. Sí, de calaveras. El vaso de Halloween. ¿Conmemorativo o cómo se llama? Sí, pues de ahorita, ¿no? De temporada. Espero que sí haya, porque quiero uno. Ya lo que le gusta es... Se llama volteado, ¿no? ¿Cómo se llama? No, mira, hay tarta de nata, panqué de calabaza, pan de muerto. Va a ser un green tea cream grande con leche de soya y con... jarabe de coco. Jarabe de coco, por favor. Matcha frappé, leche de soya, jarabe de coco y el crema. Sí, sí. Sí, por favor. Órale, ve. No inventes, esta casa está genial, la puedo amar en esta época. Yo la quiero. Ve, es que ve, sí, claro, la casa y los monos. No inventes, es que ve eso. Mira ahí los que están ahí en la puerta. Ah, mira, están increíbles. ¿Ya que ya grabaste? Sí, estoy grabando. No inventes. Ve todos los que... Es que es toda la casa. No inventes, vean los de allá. Creo que nos quedamos cortos nosotros. No inventes. Me voy por acá para Sí, verles. sí. Uy, aparte ya quedó bien bonita esta casa. ¿Se acuerdan que el año pasado no estaba así? ¡Qué bruto! ¡Ve eso! ¡Ve el dragón!
Oh, está increíble ese Acá. dragón. Allá arriba, mire. Allá arriba. Ay, lástima que con este no puedo hacer zoom. Es que está de este lado. Acérquese allá en la ventana y ahí se ve. No, no inventes, Ah, es que ya lo está vi. lleno. Desde arriba también están letreros, ¿no? Sí. Oye, pero está gigante esto, ¿no? Está enorme esta casa, está enorme. Quiero vivir aquí. Con todo y los monos. Yo no. No, está gigantesca, qué Yo bárbaro. paso. Ah. Las arañitas. Se parece Ay, sí, ahí está la grande. Mira, también ahí tienen un mayordomo. Pues como ven, familia Malex, todos los monitos que vimos. Ay, pero qué coraje, yo quiero demasiados. Yo quiero todos los monos esos para... Pero ¿sabes cuál es el problema? Que están bien caros. Esos Sí, tienen ya lo movimiento. sé. Sí, cuestan como 3,000, 4,000 pesos. Sí. No te quedas corta. ¿Qué crees que el columpio que me enseñaste, Ajá. el de la niña, Ah, cuesta sí. 12,000 pesos? ¿Es en serio? 12,000. Ay, yo quería esa. A ver si se los puede poner Alex. Oigan, ¿qué creen? Que a Alex se le acaba de ocurrir una idea. Como obviamente esos monos están demasiado caros, Alex acaba de pensar que por qué no los hacen ellos. Entonces, ¿qué dijiste que van a comprar? Hay que comprar unas máscaras y con mi ropa las hacemos, ¿no? Y alambrón. Con alambrón, como siempre ocupamos el alambrón para hacer todo. Con ese vamos a formar el esqueleto y nada más le ponemos la máscara y ya, ¿no? Y eso, claro, iba a estar increíble, ya así ya no gastaremos en monos que están súper caros. Exacto. Muy buena idea que tuvo Alex. Pero sí estaría padre poner varios, por ejemplo, en las Ah, sí, escaleras, y aparte inclusive hacerlos, sentados, no claro, de tamaño natural, para que de verdad nos asustemos. Bueno, nosotros no, y la gente tampoco, porque no va a poder entrar, pero para que ustedes se asusten. Porque ustedes sí van a poder entrar por YouTube. Ya no hay casas arregladas, qué triste. sé. Pues igual todavía faltan Sí, varios todavía, días pero- para Halloween. Hay un fantasmita Caminando. caminando. No, pues hay muchos. Pues ya terminamos, familia Malex. No salieron las cosas como queríamos, pero pues no quedó tan mal. Y fue algo sencillo, algo que cualquier persona puede hacer. Yo creo que es una buena idea. Igual en su jardín se vería padre si lo hicieran. Chequen cómo quedó, familia Malex. Ahí está la cruz, esa cruz ya la teníamos. Únicamente pusimos las piedras amontonadas y ya, eso fue todo. Esto sería todo, familia Malex, por este video. Los esperamos en el próximo. Bye. Te invitamos a que visites nuestra tienda en línea en www.malex.mx. Ahí encontrarás colecciones únicas de las marcas Sanrio y Launchfly, así como parte de mi colección de bolsas que tengo en venta. También podrás suscribirte a nuestro boletín, donde encontrarás promociones exclusivas para todos aquellos clientes activos en nuestro boletín.